Recuerdo ese día como si fuera ayer, cada detalle grabado en mi memoria con la claridad de una película, ¿sabes? Caía la tarde en Manhattan, el sol invernal ya se ponía, tiñendo los rascacielos de un naranja vibrante, casi dorado. Un contraste un tanto irónico con el gris constante de mi rutina. En ese entonces, yo, Diana, trabajaba en Kingsley's, un restaurante que solo se llamaba Kingsley porque lo único de la realeza allí era el dinero que ostentaban los clientes. Yo era una de las pocas caras negras en ese mar de blancura impecable, y la única camarera que llevaba la bandeja con la dignidad de quien sabía que su presencia allí era más que simplemente servir platos caros. La vida era como una cuerda floja, equilibrando los turnos agotadores con mi verdadero propósito. Freedom Steps era mi refugio, mi sueño y la razón por la que soportaba el olor a comida sofisticada que jamás sería para mí. Ese día en particular, la sala se llenó de ese murmullo apagado de conversaciones importantes y tintineo de cubiertos, ¿sabes? Ese ruido que disfraza la soledad de quienes se dejan la piel trabajando y la pretensión de quienes gastan más de lo necesario. Estaba en mi sitio, entre las mesas, con mi impecable delantal blanco y una sonrisa en el rostro, como siempre, porque mi sonrisa era mi armadura. Estaba allí, absorto en mis pensamientos sobre cómo íbamos a pagar el alquiler del local Freedom Steps el mes que viene, cuando de repente, en medio de ese silencio que solo los muy ricos pueden crear en un restaurante abarrotado, una escena lo rompió todo. Era un chico, con los ojos más expresivos que he visto en mi vida, atado a una silla de ruedas que más bien parecía un trono de metal y cuero. Tenía el pelo rubio, un poco rebelde, y una sonrisa surgida de la nada, genuina, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Extendió una mano pequeña y decidida hacia mi mesa. Y lo que dijo, no pidió un vaso de agua, ni la cuenta. Me invitó a bailar. En pleno Kingsley's. Su padre, un hombre de traje impecable y rostro serio, el señor Richard Montgomery, dueño de un imperio que me ponía la piel de gallina solo de pensarlo, intentó apartarlo. Visiblemente avergonzado. Esa mirada en sus ojos cargaba con el peso de un pasado que solo podía imaginar. Y para colmo, el gerente, un tipo con una nariz tan alta como un reloj, vino hacia mí con la cara roja de ira, amenazándome con castigarme por inapropiado. El aire se volvió pesado. Por un segundo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero ¿sabes cuando sientes que la vida te da una de esas oportunidades? Una bifurcación en el camino donde tienes que elegir entre el camino seguro y el que te llama, aunque sea una trampa. Pues bien, en ese momento algo dentro de mí se iluminó. No era rabia ni desesperación, era una calma que nunca antes había sentido en medio de tanto caos. Sin pensarlo dos veces, desaté mi delantal de Kingsley, ese símbolo de sumisión y servicio, y lo doblé con un cuidado que rozaba el ritual. Lo puse sobre una mesa vacía con una sonrisa, no de burla, sino de pura dignidad, y acepté la silenciosa invitación de ese pequeño gran hombre. El salón del restaurante, que antes parecía vibrar con la pretensión de los ricos, se quedó de repente en silencio. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido, o como si todos estuvieran en cámara lenta, observando cada uno de mis movimientos. Me acerqué a Lucas, con el corazón latiendo a un ritmo diferente. Más libre. Me miró con ojos brillantes, una mezcla de esperanza y sorpresa, y yo, sin importarme el bufido del gerente ni la expresión de asombro de su padre, le tendí la mano. Empezamos a bailar allí mismo. Entre las lámparas de araña de cristal y las mesas cubiertas con cubiertos de plata. No era un baile coreografiado, era un ballet improvisado, guiado por la voluntad de un niño que solo quería sentir la música. Me agaché un poco, permitiéndole, incluso con su limitado movimiento, sentir que tenía el control. Al principio dudaba, sus movimientos eran un poco rígidos, pero con cada paso, cada balanceo, una enorme sonrisa se dibujaba en su rostro, una sonrisa que sabía, en el fondo de mi alma, que no había tenido en mucho tiempo.
Era una sonrisa que iluminaba la habitación, que hacía que las lámparas de araña parecieran más brillantes, y la gente a su alrededor, que antes parecía tan distante en sus propios mundos de lujo, ahora parecía más humana, más conectada. Ese chico, Lucas, bailaba con una pureza que rompía cualquier barrera, cualquier prejuicio. Sentí su energía, una fuerza silenciosa que clamaba libertad. Y su padre, el Sr. Montgomery, que antes parecía una estatua de hielo, estaba visiblemente conmocionado. Vi un brillo diferente en sus ojos, una emoción que intentaba ocultar, pero que era tan palpable como el olor a comida gourmet en el aire. Parecía haber sido asaltado por un recuerdo, algo que lo transportaba a un lugar lejano, quizás a una época en la que la vida era más sencilla, donde la sonrisa de su hijo era más frecuente. Antes de que pudiera siquiera pensar en cómo manejaría el gerente mi rebelión o en qué me deparaba el futuro, el Sr. Montgomery, con una voz que parecía un susurro, me llamó. Su mirada, antes tan fría, ahora tenía una intensidad que me indicó que algo había cambiado en él. No gritó, no ordenó, simplemente me invitó con una extraña urgencia a su oficina al día siguiente. En ese momento no sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que bailar con Lucas había abierto una puerta y que el universo, de alguna manera, me estaba mostrando un camino. El día siguiente amaneció con esa típica neblina gris neoyorquina, pero para mí era más ligero. Fui a la oficina del Sr. Montgomery, que parecía más una fortaleza de cristal y acero que un lugar de trabajo. Su oficina, en lo alto de un rascacielos, tenía una vista que abarcaba la ciudad, y él estaba allí tras un escritorio que parecía de hielo, imponente y silencioso. Me miró y por primera vez sentí que realmente me veía, no como la camarera de ayer, sino como Diana, una mujer con una historia y un propósito. La conversación empezó de forma bastante formal, como era de esperar de un multimillonario. Habló de Lucas, del accidente, y percibí el dolor en su voz, un dolor que el dinero no puede comprar ni curar. Luego me preguntó por mí, sobre qué hacía además de servir café de lujo. Esa fue mi oportunidad. Respiré hondo y comencé a contarle sobre mi experiencia en desarrollo infantil y educación especial, sobre los años que pasé estudiando y, lo más importante, sobre Freedom Steps. Hablé con la pasión de quien habla de su hijo, explicándole que era un programa de danza para niños con discapacidades físicas y que estábamos a punto de cerrar por falta de dinero. Vi al Sr. Montgomery observándome y por un momento tuve la sensación de que ya lo sabía todo o que ya lo había oído todo. Y tenía razón, admitió con cierta reticencia que ya había rechazado las propuestas de financiación de Freedom Steps 3 veces. 3 veces. Me dio escalofríos. Pero no me detuvo. Me hizo una oferta que muchos habrían creído irresistible, un trabajo como acompañante terapéutica de Lucas con un salario 5 veces superior al que ganaba en Kingsles. Ese dinero me arreglaría la vida, pero no la de mis hijos de Freedom Steps. Lo miré a ese hombre poderoso que creía que todo se solucionaba con dinero y sentí una punzada de tristeza. Se me revolvió el estómago, pero mi voz salió firme, sin vacilar. Me negué. Le dije que no trabajaba para alguien que me juzgara por mi color de piel o clase social, y que su hijo, Lucas, merecía mucho más que alguien contratado para fingir que le importaba. Me miró sorprendido, como si acabara de rechazar $1.000.000 y, en cierto modo, lo había hecho. El silencio que siguió fue uno de los más fuertes que he escuchado en mi vida, lleno de incredulidad y, quizás, con un dejo de respeto. Y, para colmo de mi audacia, hice lo que él jamás habría esperado, lo invité a una clase de prueba gratuita en Freedom Steps. Sí, el multimillonario Richard Montgomery, en nuestro humilde centro comunitario. Viendo la magia de cerca, salí de esa oficina con una sensación de logro, pero también con mariposas en el estómago. ¿Vendría? ¿Entendería lo que intentaba enseñarle? En el fondo, sabía que esta era nuestra última oportunidad. Para mi sorpresa y alivio, Richard Montgomery apareció en Freedom Steps al día siguiente trayendo a Lucas.
parecía fuera de lugar en aquel entorno sencillo, tan diferente del mármol y el cristal al que estaba acostumbrado. Nuestro centro comunitario olía a sudor, goma y esperanza. Las paredes estaban pintadas de vivos colores con dibujos infantiles, y la música que sonaba no era clásica, sino algo que te incitaba a mover el cuerpo, sin pensar en reglas ni etiqueta. Lo observé con genuina curiosidad mientras miraba a su alrededor, casi como si estuviera en otro planeta. Lucas, por otro lado, se sintió como en casa enseguida. Se integró con los demás niños con esa naturalidad que solo tienen los pequeños. Allí, la discapacidad no era una etiqueta, sino una característica que celebrar. Una forma diferente de moverse y expresarse. Empecé a explicarles nuestra metodología basada en el movimiento autónomo y cómo animábamos a cada niño a encontrar su propio ritmo, su propia forma de bailar. Les hablé de cómo no forzábamos los movimientos, sino que liberábamos el potencial que ya tenían dentro. Pude ver a Richard de pie en la esquina absorbiendo cada palabra. Y noté que empezaba a entenderlo. Mencioné que estábamos a punto de publicar resultados prometedores y vi una luz en sus ojos. Parecía darse cuenta de que esto no era solo una clase de baile, era algo con potencial real, algo que iba más allá de la caridad. Y sí, percibí que se dio cuenta de que lo habían manipulado para estar allí, una manipulación para... Bien, sí, pero manipulación al fin y al cabo. No jugábamos las mismas cartas, pero yo tenía mi propia estrategia que consistía en mostrar la verdad sin adornos. El clímax de ese día, el punto de inflexión que lo cambió todo, llegó cuando Lucas, inspirado por la energía contagiosa del lugar y las sonrisas de los otros niños, hizo algo inesperado. Me miró con esos ojos llenos de una valentía que jamás había visto y empezó a juguetear con los cierres de una de sus órtesis, esas estructuras que le ayudaban a moverse. Mi corazón se aceleró. Sabía que se estaba preparando para algo grande, algo que los médicos, con toda su sabiduría, habían dicho que era imposible, con una determinación que parecía surgir de lo más profundo de su alma. Lo logró. Uno de los aparatos ortopédicos cayó al suelo con un golpe sordo y por un instante el aire quedó suspendido. Todos los niños dejaron de hacer lo que estaban haciendo y los ojos de Richard se abrieron de par en par, fijos en su hijo. Lucas respiró hondo, bajó la mirada hacia su pie y con una concentración que envidiaría a un atleta profesional, dio un paso. Un paso sin apoyo total, un paso que desafió la lógica, la medicina y todas las expectativas. No fue perfecto, fue un movimiento tembloroso. Pero fue un paso. Ese momento fue mágico. El mundo dejó de girar. Vi a Richard con la mandíbula abierta y los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción pura e indescriptible. No pudo contenerlas. Ese hombre, que parecía de piedra, lloró. Eran sollozos silenciosos, pero resonaron por todo el espacio, cargados de años de dolor, culpa y, en ese instante, de una esperanza renovada. Era la prueba de que la conexión, la fe, la autonomía y el amor eran más poderosos que cualquier pronóstico médico. La prensa estaba allí esperando los resultados prometedores, pero lo que vieron fue mucho más que cifras y estadísticas. Presenciaron un milagro. Richard, con la voz entrecortada por la emoción, pero con una firmeza que jamás imaginé, se paró frente a los micrófonos. No se acobardó. Al contrario, con una humildad que solo los verdaderamente grandes pueden demostrar, admitió su error. Habló abiertamente de cómo había sido ciego, de cómo había juzgado por las apariencias y de cómo su propio dolor le había impedido ver la luz. Y entonces llegó el anuncio que cambió la vida de tantos niños. No solo anunció la financiación completa de Freedom Steps durante 5 años, sí, 5 años, sino también la construcción de un centro de rehabilitación permanente. Un espacio real con personalidad propia, donde podríamos acoger a aún más niños. La única condición, y esto fue la guinda del pastel, fue que tendría plena autonomía sobre el programa.
Me daba vueltas la cabeza, pero mi corazón rebosaba de alegría. Era la prueba de que no necesitábamos un rey para tener un reino, solo necesitábamos un corazón que latiera al ritmo de la esperanza. Los meses siguientes fueron una época fantástica. Lucas, con su dedicación y alegría contagiosa, se recuperó de una forma inimaginable. No solo empezó a caminar sin ayuda, sino que se convirtió en la voz de Freedom Steps. Ver a ese niño, antes confinado a una silla de ruedas, ahora de pie, corriendo y riendo, fue la mayor recompensa. Su voz, llena de verdad, resonó por todo el país, inspirando a otros niños y familias a no rendirse jamás. Richard, en cambio, se convirtió en un hombre completamente diferente. Cambió sus trajes impecables por ropa más cómoda y las reuniones de la junta directiva por visitas al centro. Aprendió a valorar la humildad como el dinero jamás podría, y lo más asombroso, aprendió a seguir mi ejemplo. Sí, el multimillonario Richard Montgomery, acostumbrado a dar órdenes, ahora me escuchaba, me consultaba y confiaba en mis decisiones para Freedom Steps. Fue una alianza improbable, pero que funcionó a la perfección, basada en el respeto y un propósito superior. Se convirtió en nuestro mayor defensor, usando su influencia para abrirnos puertas que antes nos habían estado cerradas. Freedom Steps se expandió de maneras que solo había soñado. Nuestro centro de rehabilitación se convirtió en un referente. Y la metodología de autonomía de movimiento que mi pareja y yo desarrollamos con tanto esmero se implementó en hospitales de todo el país. Recibimos visitas de profesionales de la salud de todo el mundo, deseosos de aprender de nosotros. Yo, la excamarera de Kingsley's, estaba ahora en otro nivel, con la oportunidad de impactar la vida de miles de niños. Y todo comenzó con una inusual propuesta de baile y un hombre que se dejó transformar. La vida es así, ¿verdad? A veces creemos conocer el camino, pero de repente aparece alguien y nos muestra un camino completamente diferente, mucho más hermoso. Richard, el multimillonario, aprendió que el verdadero liderazgo no reside en guiar a otros por el camino que él cree correcto, sino en tener la valentía de seguir cuando alguien te muestra un camino mejor. Fue una lección de humildad para él y una prueba de que en nuestra fuerza no reside solo en lo que podemos hacer, sino en lo que podemos inspirar en los demás. Yo, Diana, he aprendido que la vida es una danza constante, y que a veces la pareja más inesperada es la que te lleva al ritmo más hermoso. Ese día en Kingsley's no fue solo un día de trabajo, fue el día en que mi destino se encontró con el de Lucas y Richard. Y lo mejor de todo es que no hay un punto final, ni una conclusión perfecta para la historia. Con cada niño que ayudamos en Freedom Steps, con cada sonrisa que vemos, con cada paso que da, seguimos escribiendo nuestra propia historia de superación y transformación. Y la historia de Lucas, es una de mis favoritas. No solo recuperó el movimiento, sino también la voz. Hoy es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio viviente de que las limitaciones son solo una perspectiva y que la verdadera libertad reside en creer en nuestra capacidad de ir más allá. Aquel chico que me invitó a bailar en medio de un restaurante elegante se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la vida, por muy difícil que sea, siempre nos reserva un paso más, un baile por descubrir. Así que, a todos los que leen esto en este foro, buscando luz e inspiración, les digo, a veces, la superación no está en grandes hazañas, sino en pequeños gestos de valentía, en lanzarse a bailar cuando todo dice no, en creer en lo imposible y en tener la sabiduría de reconocer un camino mejor cuando se presenta ante ti. Mi historia con Richard y Lucas es prueba viviente de que la vida está llena de estos giros y vueltas, y de que siempre podemos aprender y crecer, sin importar de dónde venimos. Ese día en Kingsley's no fue solo el comienzo de una nueva etapa para Freedom Steps y para la vida de muchos niños. Fue el día en que Richard, Lucas y yo conectamos de una manera que va más allá de lo imaginable. Y aunque hemos pasado por mucho, la fuerza que encontramos ese día, la esperanza, la curiosidad en cada nuevo paso, eso es lo que realmente importa.
Y sí, incluso hoy, cada vez que veo la sonrisa de un niño en el centro, siento esa misma admiración.